es el que se está haciendo un llamado a la gente para que no haga deporte, en fin, precisamente porque esto puede tener afecciones pulmonares, broncopulmonares, y tenemos en este momento a don Yerko Ábalos, que está con un interesante invitado para preguntarle precisamente cuál es la gravedad que podría provocar en las personas esta situación que estamos viviendo. Mucho gusto, don Yerko, ¿cómo está usted? Katy, Marcelo, Pancho, mucho gusto de saludarlos. La verdad que preocupados esta emergencia en la ciudad que está ocurriendo no tan solo hoy día, sino que ayer, y también la gente lo pudo ver desde el viernes en adelante. Una emergencia que no ha parado y que se espera que hasta el día miércoles nos mantengamos en estas condiciones. Sin duda, algo que nos preocupa como programa, son miles las personas que sufren enfermedades pulmonares. Es por lo mismo que hemos llegado hasta la Clínica de Ávila. Nos encontramos con el doctor Felipe Rivera, ¿cierto? El jefe de departamento respiratorio, y por lo mismo, lo primero es no hacer ejercicio por estos días al tiro, ¿cierto? Por supuesto, o sea, tenemos que entender que en este periodo en el cual hay humo que es visualizable, ¿no es cierto?, hay una serie de componentes que están ahí. ¿Cuáles son? Las partículas. Una serie de partículas, los famosos PM10, PM2,5, que son capaces de penetrar al aparato respiratorio, llegar a las partes más profundas de los pulmones y producir daño. Daño inflamatorio, daño en el cual se va a producir crisis asfíctica, tos, irritación e incluso daño a mediano plazo y a largo plazo. Esto es equivalente a los periodos de contaminación en el periodo invernal. ¿Doctor? Yo sé que no se puede decretar preemergencia por una cosa legal, y eso está demostrando que en nuestro país se hacen las leyes por cosas puntuales y por no cosas a largo plazo. Katy, te escuchamos. Sí, doctor, qué bueno que haga alusión, lo estábamos conversando precisamente acá. La pregunta es la siguiente, esta polución, el humo, en fin, que hemos vivido durante este fin de semana acá en Santiago, ¿es tan afecta exactamente de la misma forma que el smog en época de invierno? A ver, probablemente los contaminantes no son exactamente iguales. Cuando se queman los incendios forestales, ¿no es cierto?, hay una serie de partículas. Estas partículas son equivalentes, ¿no es cierto?, a las que ocurren en los periodos invernales de alta contaminación. Son partículas que dañan produciendo fibrosis pulmonar, produciendo daño pulmonar crónico, crisis asmáticas que se ven agravadas por la contaminación, enfermos respiratorios que en invierno están acostumbrados a sufrir, pero en verano existe un periodo de, ¿no es cierto?, de gran estabilidad, son capaces de verse afectados, y vamos a ver que probablemente en estos próximos 48, 72 horas vamos a tener los servicios de urgencia nuevamente colmados con gente que normalmente están consultando en invierno. Doctor, uno ve el cielo de Santiago, se ve bastante más despejado que el sábado. Para la gente que se desespera sin hacer deporte, ¿cuánto tiempo tiene que esperar? A ver, todo depende de las condiciones atmosféricas. O sea, gracias a Dios en estos momentos no existen las condiciones atmosféricas que ocurren en invierno, que aplastan las masas de aire, ¿no es cierto?, y impiden la disipación. En este momento, por un lado, la contaminación intradomiciliaria prácticamente muy baja porque no existe la calefacción. Y en el ambiente externo hay un poco más de viento, de aire que va a lograr disipar. Nosotros esperamos que esto, si los incendios son controlados dentro de los próximos 48 o 32 horas, esto empiece a bajar a niveles bastante más permitidos para la salud de las personas. Doctor, aprovechando la pregunta de Francisco Aguilú en estudio, nosotros cuando veníamos hacia la clínica vimos gente que estaba corriendo con mascarilla. ¿Es recomendable o mejor evitarlo? A ver, la mejor recomendación es no hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando uno hace ejercicio respira más. La respiración es más profunda y más veces por minuto, por lo cual implica llevarse más aire a los pulmones, más contaminante. La mejor recomendación es no hacer ejercicio al aire libre, igual como se hace, ¿no es cierto?, en invierno esa recomendación. Ahora, aquellos que tienen por obligación, ¿no es cierto?, ojalá con una mascarilla, con un filtro, con alguna cosa que lo impida. Pero evidentemente la primera recomendación es no hacer actividad física al aire libre, en la medida que los contaminantes sean altos. Y esto hay que ver en los diarios, ¿no es cierto? Pero lugares públicos y muy masivos, doctor. Absolutamente. O sea, nosotros siempre hemos dicho que muchas veces cuando existen estos periodos de alta contaminación, ¿cómo es posible que incluso haya partidos de fútbol? Pero bueno, ese es otro tema. En la práctica, todo individuo que hace a gran actividad física en periodos de alta contaminación está sometido a un riesgo mayor que lo habitual, que no debiera ser. Pero en todo caso, los gimnasios, doctor, los recintos cerrados, da lo mismo. Ahí uno puede ir a hacer deporte. A ver, uno tiene que entender que los recintos, ¿no es cierto?, las casas y todo esto no son herméticos. Siempre la atmósfera penetra en él porque es el mismo aire. Evidentemente, la concentración es mucho menor. Por lo tanto, están más protegidos aquellos que hacen actividad física dentro de los gimnasios, dentro de los recintos cerrados.
pero también existe cierto grado de riesgo dependiendo del grado de contaminación, del grado de partículas, del grado de CO2, del grado de tóxicos que existen en el aire. Doctor, la gente, le habla Marcelo Araya, la gente tiende a llevar a los niños a la playa, a la piscina. ¿El agua de alguna manera neutraliza esto o simplemente estamos en espacio abierto con alto riesgo igual? A ver, lo que pasa es que el agua, especialmente eso se ve en invierno, cuando lava la atmósfera, produce, ¿no es cierto?, una mezcla entre el agua y los contaminantes, produciendo las famosas lluvias ácidas, que también son tóxicas. Sí. Esto no se ve tanto en las piscinas y en el mar porque es bastante más grande, pero existe cierto riesgo cuando la contaminación es alta, no tanto en estos periodos, pero tampoco están exentos de algún problema. Sí, dale. Perdón, las personas que tienen enfermedades pulmonares, los fumadores también la van a pasar mal estos días. Absolutamente. Asma bronquial, el famoso EPOC, ¿no es cierto? Que son enfermos que están respirando al límite de su salud, que muchas veces necesitan oxígeno. Escuchábamos recién a una señora en la noticia ahí que sus síntomas se han agravado con esta gran cantidad de humo. ¿Por qué? Porque resulta que si están al límite de la capacidad física, no son capaces de aumentar su respiración. ¿Por qué? Porque están, ¿no es cierto?, con su musculatura, con su aparato respiratorio actuando al máximo y requieren más oxígeno. Y lamentablemente el aire está con menos oxígeno, con más contaminantes, por lo tanto, mayor riesgo para este tipo de personas. Doctor, el que no hace caso, el que dice, bueno, a mí, ¿qué me va a pasar? ¿Tiene algo que hacer cuando llega a la casa de vuelta, no? Haciendo deporte. ¿Algo para mitigar los efectos de esto? Nosotros recomendamos, no hay ninguna ley que obligue a hacer las cosas bien, nosotros recomendamos. El ideal, ¿no es cierto?, es que un sujeto que está expuesto a alto nivel de contaminación, al llegar a su casa, ¿no es cierto?, se lave las mucosas, ¿no es cierto?, se lave la cara, se lave los ojos, pero en realidad el daño que se ha producido por la incorporación de estos elementos dentro de los pulmones, en las partes más chiquititas del pulmón, que son los alvéolos, eso ya tiene un cierto grado de impregnación que puede provocar daño muchas veces irreversible. Oiga, doctor, el ministro Mañalich señaló que podría haber un alza de atenciones a propósito de esta situación, especialmente los niños y la gente de la tercera edad. Esto de que no se decrete preemergencia, que no se puede hacer porque no está dentro del marco de la ley, ¿qué significa? ¿Qué falencias podemos encontrar? Porque cuando se decreta preemergencia, inmediatamente se activan otros mecanismos, y más gente, en fin, para atender a una población más o menos densa con esta problemática. A ver, gracias a Dios, en estos momentos, en el periodo de verano, la consulta de los hospitales, los servicios de urgencia no es tan alta por enfermedad respiratoria. Por lo tanto, tenemos un espacio suficiente aquí en la clínica, en los hospitales, ¿no es cierto?, capaz de absorber las consultas que podrían haber. Pero con los periodos de emergencia y preemergencia se pueden detectar una serie de restricciones a las fábricas, a los vehículos, etcétera, etcétera, que no se pueden hacer. Nosotros como médicos lo tenemos que hacer, prepararnos para la contingencia, para tratar a aquellos que consultan, prevenir. Y yo creo que hay que darle gracias, ¿no es cierto?, a los sistemas de comunicación como ustedes, que están advirtiendo el problema sin provocar pánico, sin provocar una gran, ¿no es cierto?, tendencia a escaparse, ¿no es cierto?, sino que hacer las cosas bien. ¿Y cómo se hacen las cosas bien? Siguiendo las recomendaciones de las autoridades y de los médicos en especial. ¿Cuáles son los síntomas que podríamos detectar para decirle a propósito de informar a la gente por lo que está sucediendo en los niños, en la gente de tercera edad? ¿Cuáles son los síntomas, doctor? Hay síntomas generales, ¿no es cierto? Dolor de cabeza, por ejemplo, por la disminución del oxígeno, por el aumento del monóxido de carbono. Este gas que se adhiere a los glóbulos rojos impide que el oxígeno llegue con facilidad. Por otro lado, ¿no es cierto?, irritación ocular, nasal, tos, crisis de ahogo, silbidos al pecho y en los casos más graves, ¿no es cierto?, cianosis, es decir, coloración azul de la uña y de los labios. Es un individuo que empieza una gran cansancio y una gran fatiga para respirar. Esos son, ¿no es cierto?, una serie de síntomas, más bien dicho, de signos, porque se pueden observarse, ¿no es cierto?, que obligan a que él o sus familiares lo lleven a servicio de urgencia. ¿Y los síntomas de los recién nacidos también, doctor? Bueno, en los síntomas de recién nacidos, las madres saben más que los doctores muchas veces. No pueden comer, ¿no es cierto?, porque se ahogan, se les ocluye la nariz, ¿no es cierto? Los niños no saben respirar por la boca, al tratar de succionar el pecho materno se ahogan, por lo tanto dejan de comer, tienen periodos de apnea, periodos que no respiran. Muchas veces los niños no son capaces de toser, pero tienen estas crisis como de cianosis, de azulosa, coloración de piel y de uña. Todo esto son cosas graves que, gracias a Dios, yo creo que no vamos a alcanzar a ver, ¿no es cierto?, porque esto se está disipando. Doctor Marcelo Araya, de nuevo le quiere hacer una consulta.
A propósito de que estamos en enero, de que es verano, obviamente que parte de la dotación de médicos no va a estar presente, no vamos a contar con ella. ¿Cómo estamos preparados realmente para recibir esta nueva demanda masiva de niños y de gente que va a estar con problemas a raíz de ello? A ver, en todos los servicios de urgencia y en todos los hospitales, cuando existe un médico que sale de vacaciones con permiso, existe un reemplazante. Por lo menos donde yo trabajo, ¿no es cierto?, está preparado porque hay un médico que sale, hay un médico que está. Existen los turnos de emergencia, existen los refuerzos, por lo tanto no tenemos problemas hasta este momento y esperamos que el porcentaje de consulta mayor que lo habitual, que podría oscilar entre 20 y 30%, ¿no es cierto?, sea absorbida por la capacidad, por lo menos de los hospitales y de la clínica Clínica Dalia, donde yo trabajo. Oiga, doctor, si en el caso, la situación fue bastante crítica el día sábado, uno lo sentía, a mí me vino una tos espantosa, irritación de los ojos, por ejemplo, también tuve, andaba en bicicleta bien porfiada uno. De verdad no tenemos mucha cultura con esta situación. ¿Qué es lo que se debía, cuál es la medida más necesaria que debió haberse tomado, por ejemplo, el día sábado? A ver, tal como dijo el ministro, no existe la legalidad vigente para provocar, ¿no es cierto?, acciones positivas. Lo que tenemos que hacer es recomendación. Todos los medios alcanzables por la gente, radio, televisión, ¿no es cierto?, entrevistas, etcétera, deben propender a que la gente se cuide. ¿Y cómo se cuida la gente? ¿No es cierto? Periodo de contaminación implica no hacer actividad al aire libre, porque implica que hay mayor contaminante dentro de su pulmón, dentro de su organismo. Doctor, recomendación: cuidado de los enfermos crónicos, consulta precoz en aquellos que tienen descompensación. Yo creo con esas cosas, y no hacer la cosa que usted hizo, por ejemplo, salir a andar en bicicleta en periodo de contaminación. Pésimo. doctor, Sí. ese día Santiago era un horno. ¿Cerrar las ventanas era lo que correspondía, por ejemplo? Por supuesto que uno se aísla en la medida que cierre las ventanas, cierre las puertas, pero el calor también es importante. Yo creo que una medida es esa y la otra es estar tranquilo dentro de la casa, ¿no es cierto? Hidratación adecuada, tratamiento adecuado con sus inhaladores, oxígeno en aquellos que sean crónicamente enfermos y pesquisa precoz de aquella enfermo que se echa a perder o se descompensa. Y las cortinas yo creo mantenerlas cerradas, pues me imagino que funcionan como filtro, ¿no? A ver, las cortinas en realidad no tienen otra función que oscurecer la pieza. O sea, lamentablemente los tejidos que se utilizan no son impermeables a los contaminantes. Oiga, doctor, déjeme felicitarlo. Usted es de una claridad maravillosa. De que Clarito. Muchas gracias. Un placer conversar con usted, doctor. Pero encantadísimo, cuando usted guste, pues. Me encanta su energía ahí también. Que esté muy bien, doctor, y muchas gracias. Y muchas gracias, Yerko. Por cierto, en cualquier momento estamos contigo. Que estén bien, mucho gusto. Y Saludos a todos, que estén bien. Te ves bien sin corbata, querido.